los tipos de operaciones que hacemos, ¿no? Con la memoria, ¿no? Entonces, sobre el funcionamiento directo podemos tener lo siguiente. Leemos un poco, dice, el operado se refiere no a la instrucción, sino se refiere a los números que van a ir después de la instrucción. Se especifica en la instrucción mediante un campo, ¿no?, de dirección de 8 bits, ¿no? El operador de 8 bits. Solo la RAM interna de datos, ¿no?, los primeros 128 bytes, nos referimos a la familia del 8051, ¿no? Solo 128 bytes, y la zona SFR se pueden direccionar de esta forma. Este modo de direccionamiento permite fácil acceso y rápido a las zonas de memoria anteriormente mencionadas. O sea, accedemos a toda la RAM, a toda la memoria RAM, sin excepción, ¿no? Y además podemos acceder a la zona SFR. Entonces tenemos la zona SFR y tenemos la zona de la RAM de propósito general, lo que serían los GPR. Bien, entonces, con esto queda claro que con el direccionamiento directo podemos acceder, ¿no?, a la memoria RAM, a toda la memoria RAM. Nuestras operaciones, ¿no?, pueden incluir, ¿no?, transferencia de información, lectura de información, ¿no?, de la memoria RAM. Por ejemplo, ¿no?, podemos tener esta instrucción. Vamos a poner otro tipo de letra. Bien, aquí está el ejemplo. Entonces dice ADDA, ¿no?, donde ADD es la instrucción de suma, A es el acumulador, ¿no?, y 3BH es 3B y H es de hexadecimal. Por tanto, dice, esta instrucción, como ejemplo, suma, pues es ADD, el contenido del acumulador, ¿no?, suma al contenido del acumulador el contenido de la posición de memoria 3B, ¿no?, 3B. Lo que sería, ¿no?, al acumulador, el valor del acumulador, más lo que hay dentro de la dirección 3B. Los paréntesis los podemos obviar. Y esa sería más o menos la descripción de la instrucción. Esta sería la descripción de la instrucción, ¿no? Consume el acumulador con la dirección 3B. Entonces tengan en cuenta que se está trabajando con direcciones, ¿no?, con direcciones. No solamente puedo sumar, ¿no? Podría ser, por ejemplo, otra instrucción, ¿no?, que no sea suma. Puede ser una operación de movimiento, de cambiar, ¿no?, de almacenar un valor, por ejemplo, con mov. En este caso voy a trabajar con minúsculas. El acumulador A, puedo cargar al acumulador A
el valor de la dirección 01. 01 hexadecimal. Hay otro detalle muy importante aquí. Y esto se los comento, no lo vuelvo a repetir, solamente lo voy a utilizar. Así que tomen atención, por favor. Cuando estamos hablando de números, si ponemos, por ejemplo, así, ¿ya? Significa número decimal. Si solo pongo el 25. Si se pone 25H, eso ya es un valor hexadecimal. 0x25 también es hexadecimal. Entonces, de manera indiscriminada, a cualquier momento voy a usar esta notación y en este momento sabrán que es un 25 decimal. ¿Por qué? Porque no le acompaña nada. Si es 25H, la H estará denotando que es un número hexadecimal. Y si hay un 0x por delante, un 0x por delante, también nos dice que es un valor hexadecimal, ¿no? Por tanto, esto es un valor hexadecimal, ¿no? Esto es un valor hexadecimal. Ahora, esto se refiere a un valor hexadecimal, a una dirección de la memoria RAM. Si que aquí, por ejemplo, hubiésemos puesto, a ver, aquí. No estamos aquí. Hago mi comentario, ¿no? Y puedo decir que al acumulador A, voy a hacer esto al revés, por cuestiones de las flechas, vamos a ver si es que funciona. No me funciona. Bueno, diríamos que el acumulador A, ¿no?, va a ser igual. En este caso es una operación de movimiento, mover al acumulador A el 25. Entonces aquí pondré simplemente la dirección 25. No es lo mismo, aquí voy a colocar, es lo mismo, acumulador igual a 25, ¿no? Aquí 25 es un número constante, entonces a le ingresaría, o valdría después de esto, valdría 25. En este caso, A vale, ¿no?, el valor que tiene la división 25. Habría que ver el mapa de memoria, y en el mapa de memoria veríamos qué valor tiene la dirección 25, ¿no? Y recién se le asignaría. Entonces, cuando vemos un número hexadecimal, solamente número hexadecimal, entonces estamos diciendo que es una dirección. Es una dirección. Bien. Entonces, hasta aquí estamos con el direccionamiento directo. No hay más, digamos, que no hay más que no hay mucho que ahondar sobre el direccionamiento directo, ¿no? Solamente que puede hacerse varias operaciones con una dirección. Ahora veamos, vamos a ver un poco la hoja de datos. Voy a darle a compartir. Voy a compartir otra pestaña. Aquí estamos viendo, por ejemplo,
una hoja de datos de un set de instrucciones, perdón, hemos reducido, donde aquí tenemos, por ejemplo, la instrucción mov de movimiento, ¿no? Puede ser una dirección y acumulador, dirección interna. Puede ser una dirección, ¿no? A un registro. Ahora, eso es direccionamiento directo. También podemos tener direccionamiento inmediato. Por ejemplo, este caso, ¿no? Mover una dirección y una constante. Cuando vemos un numeral por delante, ¿no? Eso es una constante. Entonces, la misma instrucción, en este caso mov, puede tener distintos tipos de direccionamiento. Si hablamos de la suma, lo mismo, ¿no? El acumulador, registro, el acumulador y una constante, ¿no? Aquí un direccionamiento indirecto. Entonces, varias operaciones, ¿no? Bueno, la misma operación en realidad, la misma operación puede tener distintos tipos de direccionamiento, por si acaso. Entonces, les recomiendo que tengan siempre a mano, ¿no? Su set de instrucciones y con ello empezaría a hacer los programas para que sea correcta la sintaxis que se esté utilizando. Bien, ya estamos otra vez acá. Tenemos entonces el direccionamiento directo. Aquí podríamos empezar ya a hacer algunos ejercicios, ¿no? Pero bueno, todavía no los vamos a hacer, ¿no? Cuando veamos todos los tipos de registros, ahí vamos a empezar a ir trabajando, ¿no? Ahí vamos a empezar a trabajar sobre el reconocimiento de tipos de direccionamiento y todo eso. Aquí tenemos otro tipo de direccionamiento. Esto es el direccionamiento indirecto. Esto es el direccionamiento directo. Este modo de direccionamiento se refiere al indirecto, ¿no? La dirección del operando está contenida en un registro, cuyo nombre se especifica en la instrucción precedido por el símbolo arroba. Permite acceder tanto a la memoria de datos interna, 128.256, como a la memoria de datos externa. Para el direccionamiento de áreas de memoria, tanto internas como externas, de tamaño
no superior a 256 bytes. Se puede hacer uso de los registros R0 y R1 del banco de registros. Si el área de memoria posee un tamaño superior, ¿no? ¿Superior a cuánto? Superior a 256, solo puede usarse el registro DPTR. Este modo de direccionamiento es especialmente útil para acceder a los 128 bytes altos de la memoria interna de datos, ¿no? Y además de la memoria externa. Entonces, con este tipo de direccionamiento, con el direccionamiento indirecto, podemos acceder igual a toda la memoria, ¿ya? Toda la memoria, a los 128 bytes o a los 256. Tengan en cuenta que esto no está mencionando a la zona SFR, ¿no? Solamente está mencionando a la RAM útil, ¿no? Para el usuario. Los 128 bytes o los 256 bytes que hay en el 8051 y el 8052, ¿no? De manera correspondiente. Y dice, si es que quisiéramos, si es que necesitaríamos direccionar más, ¿no? Más de 256 bytes, entonces no nos queda otra, tenemos que usar el registro DPTR. ¿Cómo reconocemos que es un direccionamiento indirecto? Ahí está la clave, ¿no? Por eso dice la dirección del operando, ¿no? Está contenida en un registro cuyo nombre se especifica en la instrucción precedido por el símbolo arroba. Esto nos va a delatar si es un direccionamiento indirecto. Aquí tenemos unos ejemplos. Bien, entonces, este es ejemplo del direccionamiento indirecto. Y nos dice, aquí está, ¿no? Aquí está el símbolo, arroba. Aquí está, arroba. Dice, si R0 es registro 0, ¿no? Es igual a 3B, si R0 vale a 3B, ¿sí? La operación realizada por esta instrucción sería la misma, ¿no? Del ejemplo anterior. O sea, sería la misma que esta. Siempre que R0 valga 3B. En este caso, MOVX. Este MOVX, por si acaso, es una instrucción para direccionamiento de memoria externa. Entonces, que tiene arroba, ¿no? Está el DPTR y está el acumulador. Dice, si el DPTR
el registro de PTR valiera 4C2B hexadecimal. Esta instrucción carga el contenido del acumulador. El contenido del acumulador lo carga, ¿no?, a la posición 4C2BH de la memoria de datos externa, ¿no? Entonces, esta sería su sintaxis, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Esa sería su operación. Bien, entonces tomen el apunte. Vamos a tomarnos unos 10 minutos para esto, ¿no? Y tomen el apunte, por favor. Dentro de 10 minutos vuelvo a habilitar el micrófono.
Bien, ya estamos de vuelta. Veamos este otro tipo de direccionamiento. Tenemos dos. El tercer tipo de direccionamiento. Es el direccionamiento por registro. Dice, como ya has estudiado en los microcontroladores 8051, 8052, posee cuatro bancos de registros, ¿no? Que pueden ser seleccionados mediante los bits 3 y 4 del registro PSW. Cada uno de los cuales está compuesto por 8 registros, ¿no? De R0 a R7. Cuando se usa, ¿no?, direccionamiento por registro, en el propio código de operación de la instrucción, ¿no?, en la operación de la instrucción, se especifica el registro, ¿no?, del banco activo con el que se opera mediante un campo de 3 bits. Aquí tenemos su ejemplo. El registro, aquí está RN, ¿no? Dice, carga el registro RN contenido en el acumulador. A RN, ¿no?, se le asigna el valor del acumulador. Aquí podemos poner entre paréntesis, N puede ser igual desde 0 a 7. Porque este RN es el registro 0, pues el registro 1, el registro 2, registro 3, registro 4, registro 5, hasta el registro 7. Entonces, el direccionamiento por registro, ¿no?, nos dice que vamos a usar nosotros un registro, ¿no?, que puede ser del 0 al 7. Aquí también se usa un registro, pero este registro está precedido por un arroba. Eso hace que sea un registro indirecto. Ahora, si nosotros estamos en el banco 0, ¿no?, entonces RN, ¿no?, el registro 0, hasta el registro 7 ocupan los primeros 8 bytes, del byte 0 hasta el byte 7, ¿no? Entonces, nosotros podemos ocasionar, por ejemplo, que haya un direccionamiento directo. Por ejemplo, si aquí en vez de poner 3B, pondríamos, no sé, 0B, o perdón, 0,5, ¿no? Entonces estaríamos apuntando a la dirección 0,5, que también sería lo mismo poner un R5, ¿no? Pero si fuese un R5, ya sería un direccionamiento por registro, ¿no? La clave está aquí, que podemos, ¿no?, que podemos seleccionar estos registros R0 a R7 mediante los bits 2, 3 y 4 de este registro, que es el PSW.
Un comentario más. Dice, este direccionamiento ocupa muy poca memoria de programa y permite acceder de manera rápida a los datos más frecuentes utilizados. Entonces, normalmente en nuestros registros RN, del registro R0 al R7, normalmente nosotros vamos a colocar, ¿no?, los datos más utilizados, ¿no? Los datos que más se utilizan, entonces los colocamos de preferencia ahí. ¿Por qué? Porque son de rápido acceso, ¿no? Mientras más rápido sea el acceso en escritura y lectura, entonces mejor para nosotros. Ahora veamos otro tipo de direccionamiento. Es el direccionamiento implícito. Dice, algunas instrucciones operan siempre sobre un mismo registro, ¿no? Por ejemplo, el acumulador, puntero de datos, etcétera, el cual en consecuencia es seleccionado de forma implícita por el propio código de operación, no siendo necesario añadir un byte de dirección para referenciar. Las instrucciones con este modo de direccionamiento son muy rápidas y compactas, ocupando el mínimo espacio de la memoria del programa. Ejemplo. Inc A. Por ejemplo, inc A. Inc A. Dices, esto es una operación de incremento, ¿no? Dice, incremente el acumulador. Entonces, se está implícitamente, ¿no?, está incrementando al propio acumulador. Dice, aquí como ejemplo, incrementa el contenido del acumulador, ¿no? La sintaxis sería al acumulador, ¿no?, más 1. Le damos al acumulador, le sumamos 1. Luego hay otro, inc dptr. Incrementa el puntero de datos. Entonces, esa es la operación que hace. Incrementa la operación incrementa el puntero de datos, ¿no? Y esto también sería del siguiente modo. El dptr, ¿no?, se le asigna el mismo valor del dptr más 1. Entonces aquí tenemos ya los dos ejemplos, ¿no? Bueno, en este caso tenemos dos ejemplos. Entonces, ya tenemos hasta este momento cuántos tipos de direccionamiento tenemos. 1, 2, 3, 4 tipos de direccionamiento. Entonces, copien estos últimos dos, ¿no? Tómense un tiempo de 10 minutos y luego continuamos.
Bien, ya estamos de vuelta. Entonces, hablemos de direccionamiento inmediato. Dice, en este tipo de direccionamiento, el operando va incluido en la propia instrucción y se identifica, ¿no? Y se identifica, bueno, esta parte está mal escrita. Ahora sí. Y se identifica precediéndolo por el símbolo, aquí está, numeral. Dicho operando tiene una longitud de 8 bits, excepto las instrucciones que afectan al DPTR, en las cuales posee un tamaño de 16 bits. Este modo se encuentra en los casos en que el operando es una constante. Es una constante. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos la instrucción mov, ¿no? Mover el acumulador. Fíjense, aquí está como 255. No le acompaña la H y tampoco hay un 0x por delante. Por tanto, es un número decimal. Entonces, al acumulador le está cargando el número 255. Dice, ¿no? Carga en el acumulador el número decimal 255. Aquí, mov, mueva al DPTR, al registro DPTR, la constante, ¿no? El número 36CA hexadecimal. Recarga en el registro de PTR el valor 36CA en hexadecimal. Entonces, estos, ¿no? A esto le vamos a llamar direccionamiento inmediato. La característica del inmediato, ¿no? Que hay un numeral por delante. ¿Qué significa eso? Que el número que está ahí es una constante. Por eso dice en el primer ejemplo, carguen en el acumulador el número decimal 255. Hablemos del último tipo de direccionamiento que se tiene, es el direccionamiento indexado. Y si este direccionamiento solo es aplicable sobre la memoria de programa, solo para la memoria de programa. Y para operaciones, ¿no? Operaciones de lectura. Se utiliza para la lectura de tablas de valores constantes alojadas en esta zona. Se refiere a la zona de la memoria de programa, ¿no? La posición de memoria a acceder se especifica mediante la dirección base de la tabla. ¿No? Bueno, cuando hagamos tablas vamos a ver cómo se usa esto del DPTR o en el caso el PC. Es almacenada en un registro de 16 bits que puede ser el DPTR o puede ser el PC. PC, por si acaso, es contador de programa. Y un desplazamiento u offset almacenado en el acumulador. Es decir, la dirección en la que se accede se obtiene mediante la suma de los contenidos del acumulador y el puntero base de PTR o PC. Las instrucciones, vamos a poner aquí dos puntos, mov a @dptr
y mobse A más arroba acumulador más PC y se utilizan este modo de direccionamiento. Estas son básicamente las dos instrucciones con las que se trabaja cuando hacemos direccionamiento indexado, ¿no? Nos dice entonces, según esto, que primero ponemos una dirección base y esa dirección base está en el DPTR. Luego, para desplazarnos, para obtener cualquier valor a partir de esta dirección del DPTR, usamos el acumulador precedido por un arroba, ¿no? Entonces, el acumulador es el que se va a ocupar de buscarnos distintos valores, ¿no?, en base al DPTR. Entonces, el arroba sería algo así como el offset. Una vez que llegue al valor numérico, a la tabla, ¿no?, recupera el valor y eso se almacena en el acumulador mismo. Ahora, si es que no se usa el DPTR, se puede usar también el PC, ¿no? El PC es similar y es de 16 bits. Se puede sumar el contador de programa más el acumulador, ¿no?, que va a estar en modo puntero, y el resultado se va a introducir igual en el acumulador. Entonces, cualquiera de estas dos se puede utilizar, ¿no? Para el caso, nosotros en el caso vamos a usar más este otro, ¿no? Este primero. El DPTR le vamos a asignar distintas direcciones de tablas, ¿no? Y con eso vamos a ir recorriendo o recuperando varios valores. Dice, otro tipo de direccionamiento indexado es utilizar la instrucción jmp arroba, ¿no?, dptr, donde la dirección de salto se obtiene sumando los contenidos de registro dptr y el acumulador. Entonces, esta instrucción de salto en particular, ¿no?, también usa direccionamiento indexado. Ahora, esta instrucción, estas de aquí, estas dos primeras, nos sirven normalmente para hacer tablas, ¿no? Esta normalmente nos puede servir para hacer menús, ¿no?, para trabajar con menús. Por ejemplo, tenemos un LCD o un teclado, ¿no?, y podemos presentar un menú en el que diga, ¿no?, presione el 1 para hacer tal cosa, presione el 2 para tal cosa, 3 para tal cosa y eso. Entonces, se guarda en el acumulador, ¿no?, se puede guardar en el acumulador el número que se está introduciendo y a partir del DPTR se puede generar saltos, ¿no?, a distintas funciones, todas esas funciones generadas o almacenadas en el acumulador. Entonces, para eso puede servirnos eso, ¿no? Normalmente, como os decía, para la parte de menús o cuando queremos acceder de manera, bueno, no sería automática, ¿no?, sino que, bueno, si queremos acceder de manera, no encuentro el término exacto en este instante, pero es para ir accediendo a distintas funciones, sus rutinas o alguna de esas, sin tener que llamarlas directamente. Entonces, esto podría ser usado si estaríamos hablando del lenguaje C, estaríamos usando esta instrucción como el equivalente del puntero a función, por ejemplo. Bien, entonces con esto hemos terminado lo que es los modos de direccionamiento. Les ruego tomen el apunte, por favor, y luego continuamos. Como siempre, les vamos a dar un tiempo de 10 minutos.
Bien, ya estamos de vuelta. Confío en que ya hayan terminado de copiar, ¿no? Entonces, con esto ya terminamos la parte de, como os decía, los tipos de direccionamiento. Según el tipo de operación que queramos hacer, ¿no? Ya veremos qué tipo de direccionamiento estamos usando. Y bueno, aparte de esto, de estos tipos de direccionamiento, vamos a ver un poco en la hoja de datos, digo, en el set de instrucciones. Voy a dejar de compartir. Y vamos a ir viendo un poco del set de instrucciones. Bien, en este instante estamos viendo set de instrucciones, ¿no? Hasta el día de ayer lo habíamos visto. Entonces, aquí hay bastantes o varios tipos de operaciones, ¿no? Por ejemplo, operaciones aritméticas. Podemos efectuar, ¿no?, todos estos tipos de operaciones aritméticas. Sumas, ¿no? Vamos a ir sumando con acarreo, restas, incrementos, por incrementos, incremento en 1, decrementos en 1, incremento del DPTR. Podemos hacer la operación de multiplicación, la operación de división, el ajuste decimal, y podemos ir borrando el acumulador. Entonces, todas estas son las operaciones aritméticas que podemos efectuar, ¿no? Solo podemos utilizar estas operaciones aritméticas. Por ejemplo, solo podemos sumar el acumulador con un registro. Podemos sumar el acumulador con una dirección. El acumulador con un, en este caso con un puntero, lo que sería este direccionamiento, ¿no? Ya no es directo, indirecto, ¿no? Este sería direccionamiento indirecto. Entonces tenemos todas estas opciones para hacer la suma. Fíjense que en ningún momento se puede sumar una dirección con una constante, por ejemplo, ¿no? Dirección con esta constante. No se puede. Si quisiéramos sumar el valor de la dirección 30 con el número 15, no podríamos poner ADD dirección 30,15. No se puede. No existe esa operación, ¿no? Entonces, seguramente cargaremos, ¿no?, una constante al acumulador y luego designaremos la suma. Entonces, eso es en cuanto a operaciones aritméticas. Por eso os decía, vamos a estar siempre con nuestro set de instrucciones al lado. Aquí continuamos con otras operaciones, ¿no? El complemento al acumulador. Todos estos serían implícitos, ¿no? Direccionamiento implícito. Complemento al acumulador, rotar el acumulador, rotar con casi, rotar con acarreo, cambio de niveles, el nivel superior con el nivel inferior, ¿no? Tenemos operaciones lógicas, ¿no? Tenemos el AND, tenemos el OR y el XOR. Tenemos operaciones, ¿no?, con lo que son manipulación de bits, no solamente bits. Borrar el acarreo, ¿no?, borrar un bit en particular, ¿no?, poner en 1 el acarreo, poner en 1 un bit en particular, hacer un complemento del acarreo. Si era 1 se vuelve 0 y si era 0 se vuelve 1. ¿No? Entonces aquí tenemos varias operaciones
booleanas, ¿no? Con un solo bit. Mientras que estas operaciones lógicas, ¿no? Son bit a bit. Tenemos saltos, ¿no? Tenemos saltos. Dice para control de programas. Salto a subrutina, salto a subrutina. Retorno de interrupción, salto, ¿no? Salto incondicional. Aquí tenemos un salto con el DPTR, ¿no? Lo que era direccionamiento indexado. Salto a una dirección, ¿no? Y estas son saltos condicionales. Por ejemplo, salte si es 0. Dice salte si el acumulador es 0. Esto es salte si no es 0. Salte si el acarreo es 0. Salte si el acarreo no es 0. Salte si un bit es 1. Salte si el bit es 0, ¿no? Si es que hay un bit que no es 1. Esto es comparar salte si no es igual, ¿no? ¿Quién compara? El acumulador con una dirección, ¿no? También podemos comparar el acumulador con una constante, ¿no? Un registro con una constante, ¿no? Un puntero con una constante. Tenemos otra opción que es disminuye salte si no es 0, ¿no? Disminuye salte si no es 0 y disminuye salte si no es 0. Puede operarse con un registro o puede operarse con una dirección. Tenemos aquí una operación que es el NOP, que significa no operar, no hacer nada, solamente ocupar un ciclo de instrucción y ya. Es, por decirlo así, para perder el tiempo, ¿no? Todos los procesadores que conozco siempre tienen instrucción NOP. Siempre, siempre. Aquí hay otro para transferencia de datos, ¿no? Que es básicamente lo mismo que está aquí. No, esto era de sumas, perdón, entonces. Esto es transferencia de datos. Mover al acumulador un registro, ¿no? Mover al acumulador un registro, pero esto sería una... Donde apunte el registro, ya sea 0 o registro 1, mover al acumulador una constante, ¿no? Mover a un registro el acumulador, mover a un registro una dirección, ¿no? Entonces podemos intercambiar información entre un registro y una dirección, entre un registro y una constante, ¿no? Una dirección y el acumulador, ¿no? Pues estas son todas las opciones que tenemos para hacer transferencia de datos, ¿no? Incluyendo los MOVX, que es para direccionamiento de memoria externa. Tenemos el push y el pop, que son almacenamiento de información en la pila, ¿no? Para ingresar un dato a la pila, sacar un dato de la pila. Para hacer un cambio, ¿no? Hacer un intercambio directo, ¿no? Entre lo que son el acumulador y los registros y lo que son los punteros. ¿Qué más tenemos? Aquí algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo, compare salte si no es igual, ¿no? El acumulador con una constante. Entonces, esto es aquí nos dice cuántos bytes utiliza, les decía, y cuántos ciclos tarda. Por ejemplo, si nuestro reloj fuese de 12 MHz, ¿no? Cada ciclo de instrucción ocupa 12 ciclos de reloj. Por tanto, cada instrucción, ¿no? Va a ocupar 12 ciclos de reloj. Esta instrucción ocupa 2 ciclos. Por tanto, esta instrucción para ejecutarse completamente va a utilizar 24 ciclos de reloj. Entonces, si nosotros tenemos un reloj de 12 MHz, podemos obtener el periodo, ¿no? ¿Cuánto es el periodo del reloj que tenemos? Y eso multiplicado por 24 nos daría el tiempo que va a tardar en ejecutarse esta instrucción, ¿no? Entonces, en los ejercicios que vayamos haciendo, vamos a ir tomando en cuenta esos detalles más, ¿no? El tiempo que va tardando el programa, ¿no? Cuántos ciclos está tardando,
¿no? Seguramente pondremos un pequeño mapa de memoria para ir almacenando la información y todo eso. Bien, mientras ustedes van revisando el set de instrucciones que les he pasado, ¿no? En el Classroom, ¿ya? Vayan, descarguenlo, son tres sets de instrucciones, ¿no? Entonces les recomiendo que se bajen los tres, ¿ya? Para ir viendo uno u otro, así para tenerlo a mano. Son las 8 de la noche menos 5 minutos, ¿no? Entonces, tomaremos estos últimos 5 minutos para mostrarles un poquito. Les voy a mostrar esto de la herramienta con la que estaríamos haciendo los programas, ¿ya? Voy a darle a compartir esto. Bien, aquí está, ¿no? Entonces, aquí está el... Entonces, aquí está el programita, la herramienta que vamos a usar, que, por cierto, les decía, es opcional. También ya tienen el instalador de esto en el Classroom, ¿no? Tienen su instalador. Y solamente es instalarlo como administrador. Y con eso es suficiente. Luego siguiente, siguiente, siguiente. Y con eso ya se termina todo. La ventaja de usar esta herramienta es que ya tenemos aquí, por ejemplo, toda la memoria RAM. Toda la memoria RAM. Tenemos el acumulador. Tenemos los registros, ¿no? Tenemos ya más adelante el estado de las interrupciones, el valor de los puertos, el DPTR, el reloj, el contador de programa, ¿no? El puntero de pila, el buffer de puerto serial, ¿no? Tenemos el registro PSW donde están los estados, ¿no? El carry, el acarreo medio, ¿no? Tenemos el overflow, tenemos el bit de paridad, ¿no? Entonces, bueno, este está reservado. Entonces tenemos estos resultados de las operaciones que nos van a permitir efectuar principalmente los saltos, ¿no? Los saltos. Entonces, todo esto está ya integrado en esta herramienta, entonces de algún modo nos facilita la depuración del programa si es que algo estuviese mal hecho, ¿no? Pero como os decía, esta herramienta es totalmente opcional, ¿no? No es obligatorio que la utilicen, ¿no? Pero si es que no la utilizan, obviamente van a tener que usar, o vamos a tener que usar un papel, ¿no? Y sobre esto haremos el programa. Haremos los programas. Aquí pondremos una tabla, que es el equivalente de la memoria RAM, el equivalente del acumulador, todo eso. Entonces eso vamos a ir también preparando para que cuando hagamos la ejecución de los programas, la vayamos haciendo secuencialmente y vayamos viendo qué es lo que está pasando con el programa en sí, con la transferencia de datos en la memoria y todo eso, ¿no? Y con la información esta de los ciclos de máquina que tenemos, también ver cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo se está tardando en ejecutar algo. Hay un problema en el cálculo de tiempos, ¿ya? Y eso es cuando normalmente se hace bucles, ¿no? En los bucles las instrucciones se van repitiendo. Por tanto, los tiempos también se van repitiendo y eso suele ser un poco más problemático de algún modo, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la complejidad en los ejercicios, vamos a ir pidiendo el cálculo del tiempo o en el caso ya no vamos a pedir ese cálculo más.
Como ejemplo preliminar, antes de irnos al descanso. Aquí tomen mucha atención. Mucha atención. Para todo el código que vamos a generar, ya sea en esta herramienta o ya sea en el cuaderno, en el papel, ¿ya? Vamos a seguir ciertas reglas, ¿ya? Que si bien el programa funciona, aunque no se sigan las reglas que les voy a ir dando, ¿no? Aunque funcione el programa, ¿no? Lo que vamos a hacer es seguir esas reglas, sin excepción. ¿Qué significa? Significa que si en una práctica, en un ejercicio o en el examen mismo no siguen esas reglas, aunque esté correcto el resultado, ¿no? Igual va a ser puntuado como malo. Igual va a ser revisado como si estuviese mal. ¿Ya? Entonces, les pido que tomen mucha atención a lo siguiente. Vamos a partir de algún modo nuestros programas en tres áreas, ¿no? Un primer área de etiquetas, código y comentarios. ¿Cómo funciona eso? Siempre la primera línea de código, aquí voy a hacer un tab, ¿no? Vamos a poner la dirección del reset. ¿Qué dirección es el reset? ¿Alguien se acuerda? Ah, perfecto, compañero Bismarck. La dirección reset es el 0. La dirección 0 es el reset. Perfecto. Bien, entonces ponemos origen. Le estamos diciendo al compilador que empiece a compilar a partir de esta dirección. ¿Qué dirección? 0, 0, 0, 0. La dirección 0. Puede ser escrito de este modo. 0, 0, 0, 0, 4 ceros. Como no le acompaña nada, entonces es 4 ceros decimal. Puede ser escrita también de este modo, con una H. Sería 4 ceros hexadecimal, sigue siendo 0. Simplemente puede ser también hecho así, 0, 0, sigue valiendo. 0H, 00H, sigue valiendo. 0H es válido y ORG 0 también es válido. Todo esto significa que es la dirección 0. ¿Ya? En mi caso, normalmente voy a poner siempre 4 ceros. Luego de ello, recuerden que en el mapa de memoria hay ciertas direcciones que pertenecen a las interrupciones. Hay ciertas direcciones que pertenecen a las interrupciones. Por ejemplo, la 0B, la 1B, ¿no? Pertenecen o son vectores de interrupción. Entonces nosotros, para no meternos con esos vectores de interrupción, aunque no los estemos utilizando, vamos a hacer un previo salto. JMP. Hago un tab, un espacio, ¿no? Tiene que notarse el espacio. Entonces aquí un espacio. Y voy a poner entonces un espacio. ¿Salto a dónde? A la dirección donde va a iniciar mi programa. Entonces voy a poner aquí, podría poner, por ejemplo, y lo que legalmente debería hacer es esto. 0x, estoy poniendo valor en hexadecimal, 50, por ejemplo. Entonces, si buscamos ese de instrucciones, JMP significa salto, ¿no? Vamos a buscar dónde están los saltos. Búsquenlo ustedes también. Saltos incondicionales.
Según el set de instrucciones que estoy utilizando, hay el AJMP y el LJMP. Estoy buscando en otro. JMP, dirección. Ah, está bien entonces. JMP, ¿a dónde? A la dirección 50. Entonces, estoy haciendo aquí en la dirección 0, estoy poniendo que haga un salto a la dirección 50. Entonces, nada más abajo pongo, puedo ponerlo también aquí, directo, ORG, origen, empiece a, ¿no? En la dirección, ¿qué dirección? 0x50. Obviamente, en todo esto, aquí, puede haber más instrucciones. Entonces, lo que estoy diciendo al procesador es, primero, inicie en la dirección 000, ponga la instrucción de salto a la dirección 50, no importa lo que haya entre la dirección 1 y la dirección 49, a partir de la dirección 50, haga, ¿no? Es decir, vamos a poner el código aquí. ¿Ya? Pero como toda esta parte no nos interesa, no sabemos lo que hay y tampoco importa, solo sabemos que en medio de esto están los vectores de interrupción, entonces los podemos borrar y colocar de este modo. Aquí, normalmente ponemos etiquetas. Las etiquetas son algunos nombres, ¿no? Estas etiquetas normalmente nos sirven para hacer los saltos, ¿ya? Entonces, la ventaja de esto ensamblador es que nos permite poner etiquetas en vez de estar haciendo el cálculo de los saltos. Voy a poner aquí un inicio. Todas las etiquetas tienen 2 puntos. Por lo menos en el 8051 sus etiquetas siempre terminan con 2 puntos. Seguido de la etiqueta podemos poner instrucciones o puede ser abajo. Fíjense que estoy manteniendo una línea más o menos ahí, ¿no? Voy a poner una instrucción, mover al acumulador, ¿no? La constante 20 hexadecimal. Voy a hacer un tab, voy a poner punto y coma, voy a poner acumulador igual a 20H. Estoy haciendo un comentario. Siguiente, otra instrucción. ADD, el acumulador, voy a sumar el acumulador, con la dirección 20. Entonces el acumulador va a ser igual a el propio acumulador más la dirección 20. O lo que hay en la dirección 20. Finalmente voy a mover el acumulador. ¿A dónde? Lo voy a mover a otra dirección. Por ejemplo, la dirección 30. Esta vez usa el 0x30. Entonces, en la dirección 30, estamos asignando el acumulador. Etiqueta. Fin de programa. 2 puntos. Y lo que nunca se van a olvidar es poner un end. Ahora sí, esta parte va a ser nuestro encabezado, donde vamos a ir manejando las direcciones. Dirección de inicio, reset, salto a la dirección de, salto a la verdadera dirección de inicio de nuestro programa. ¿En dónde va a estar nuestro inicio del programa? Va a estar a partir de la dirección 50. Esto va a saltar a la dirección 50, va a saltar inmediatamente aquí.
Y todo esto es la dirección 50, la 51, 52 y así sucesivamente. Podemos también poner la dirección, no sé, 100 hexadecimal. Entonces, esto sería también la dirección 100 hexadecimal, ¿no? Lo que no debe pasar es esto. Por ejemplo, esto. Le ordenamos que salte la dirección 10, pero nuestro programa empieza en la dirección, le pedimos que salte la dirección 100 hexadecimal y nuestro programa empieza en la 10, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder si hacemos esto? Aquí va a saltar la dirección 100, esto está en la dirección 10, la 100 estará por aquí abajo. Entonces, va a saltar a un lugar donde no hay código. Entonces, esto va a generar que el microcontrolador se cuelgue, ¿no? Entonces, eso. Ahora, hay un mejor modo de trabajar con esto. En vez de colocar direcciones, se puede colocar etiquetas. ¿Ya? Cuando dice aquí JMP y aquí una dirección, puedo colocar en vez de esa dirección una etiqueta. Por ejemplo, inicio. Me está diciendo, salte ¿a dónde? A inicio. ¿Dónde está inicio? Aquí está la etiqueta inicio. Inicio está en la dirección 10. Entonces el compilador automáticamente a este inicio lo va a reemplazar por la dirección 10. Entonces esta es la parte de nuestro encabezado, de la vectorización de nuestro programa, ¿no? Y después de eso tenemos un área de etiquetas. Luego de la de etiquetas tenemos otra área de código. Y luego de la de código tenemos el área de comentarios. Tiene que seguir esta estructura. Si alguien hace esto, no estás respetando las áreas de trabajo. Por tanto, a pesar de que esto esté hecho bien, va a estar calificado como mal. Alguien ha hecho esto, por ejemplo. Así. No importa si el programa está bien hecho. Igual va a ser calificado como mal, ¿no? Pero si es que esto está así. Pero solamente al ver, ni siquiera voy a revisar el programa, voy a ver que hay esto. No, señor, está mal. ¿Ya? Entonces, ya desde ahora estamos comentando cómo se va a hacer la revisión cuando se hacen los programas. Siempre van a respetar los espacios. Área de etiquetas, no le corresponde. Entonces, es área de código. Área de código, área de código. No, área de etiqueta. No, pero área de comentarios. Por si acaso los comentarios se hacen con punto y coma. Por tanto, cuando compile solamente va a compilar esto. Va a ver que hay un punto y coma por delante, entonces a esto ya no lo va a tomar en cuenta, a esto tampoco lo va a tomar en cuenta y esto tampoco lo va a tomar en cuenta. Bien. Esta estructura tiene que tener. No tiene esta estructura, lo vamos a calificar como mal. Como os digo, ni siquiera voy a revisar el programa. Veo que está así, ya está mal. Como os digo, ni siquiera voy a revisar el programa. El primer requisito para que revise el programa en sus ejercicios o el examen es que esté bien estructurado. Algún rato, cuando queremos hacer un comentario grande, ¿no? Vamos a ir separando esto un poco más. Vamos a ir utilizando, por ejemplo, algo como esto.
Y aquí pondremos algún comentario especificando. Estas son rutinas de, no sé, cálculo de matemático. Aquí abajo pondremos seguramente, estas son rutinas de, ¿no? O programa principal, subrutinas, funciones, ¿no? Algún rato vamos a usar también este tipo de comentarios, ¿no? Si es que tenemos un comentario aquí, al rato de finalizar el comentario, seguramente usaremos también algo parecido para denotar que todo esto pertenece a este comentario. Algo así como que aquí empieza y aquí termina, ¿no? Entonces, algo así también es válido, pero eso lo vamos a ir viendo luego. Mientras tanto, nos quedaremos con esto. Tengan en cuenta aquí, inicio es una etiqueta. Entonces, cuando el compilador busque inicio, va a agarrar y va a buscar inicio. Aquí está inicio. ¿Dónde está inicio? Está en la dirección 10. Entonces, a este inicio, ¿no? Es lo mismo que hacer, ¿no? JMP 0x10. Es lo mismo hacer esto que hacer esto cuando tenemos estos dos de esta manera. Origen 10, inicio. Entonces, en ese caso se cumple esto, ¿no? Bien. Entonces, son las 8 de la noche y 27. 8 de la noche y 20, perdón, 8 de la noche y 17. Tomaremos un descanso de 20 minutos. Mientras tanto, los que están trabajando con una computadora, ya sea laptop o sea una computadora de escritorio, vayan instalando este programa. Los que no, entonces preparen su cuaderno y su lápiz, ¿no? O bolígrafo, dependiendo. Nos encontramos, vuelvo a habilitar el micrófono entonces dentro de 20 minutos. Ahí continuamos. Mientras tanto, tomaremos los dos descansos.